buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestra conferencia anual Pro Bogotá 2020. Después de estas importantes muestras comerciales, iniciamos con uno de los segmentos más importantes y es el tema de la seguridad. Desafíos de seguridad para las ciudades y cómo enfrentarlos. Nos acompaña Mark Shaw, director del Global Initiative Against Transnational Organized Crime, quien tendrá a cargo la apertura de este segmento. Mark Shaw trabajó durante 10 años en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Tiene un doctorado de la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo y ha publicado distintas investigaciones sobre temas de reforma del crimen organizado, seguridad y justicia. Doctor Shaw, muy buenas tardes. Un placer saludarlo y tenerlo aquí. Un saludo desde Colombia. I don't think I have any sound, sorry. Bueno, vamos a revisar la parte técnica del sonido, a ver si ya tenemos comunicación con nuestro conferencista Mark Shaw. Sí, lo escuchamos. Thank you. Thank you very much. Can I begin? Adelante, señor. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's an honor and a pleasure for me to take part in the Pro Bogota Annual Summit. And I regret that I can't be there in person. And as always with virtual meetings, there's a few technical issues to correct, but I'm pleasure to be part of your discussions. And our world is more open and interconnected than ever before. Bueno, hoy en día estamos mucho más interconectados que antes en la historia y esto ha generado enormes oportunidades desde el punto de vista de la globalización en general, pero también nos ha hecho que seamos mucho más vulnerables a las cosas nuevas, a la pandemia del crimen organizado. Ninguna de estas cosas son nuevas, pero estas amenazas en un mundo interconectado son más difíciles de manejar. Transnational threats fuerte, y estas amenazas transnacionales que muchas veces vienen de lejos están teniendo un efecto devastador que afectan la seguridad y la economía de nuestras comunidades. Y yo hoy quiero hablarles de tres cosas. En primer lugar, los principales retos y desafíos del crimen organizado, el impacto del COVID-19 y cómo afectó la seguridad en las ciudades, y voy a concluir con unas ideas sobre cómo la resiliencia comunitaria puede ser una manera de responder a estos desafíos. Y voy a comenzar haciendo énfasis en el hecho de que más de la mitad de la población mundial en este momento vive en ciudades. De aquí al año 2050, es una cifra sorprendente, se estima que 2/3 partes de toda la población del mundo viva en entornos urbanos. La mayoría de esas personas no van a vivir en ciudades grandes, sino en ciudades de tamaño medio, que puede que les falte la capacidad de tener un gobierno efectivo. Significa que la seguridad urbana va a ser un reto que va a crecer en el futuro, y el desarrollo sostenible para todos nosotros solo va a funcionar si logramos hacer las cosas bien. Y como ustedes bien lo saben, las ciudades son ecosistemas. Las personas y el dinero fluyen de entrada y de salida, y los diferentes sectores de la economía interactúan, al igual que lo hacen las personas con diferentes trasfondos económicos y étnicos, y esto hace pues que esto implique beneficios para la ciudad. Y la estabilidad de las ciudades se mantiene a través de un contrato social. Los ciudadanos deben pagar impuestos y ser leal, mientras en la ciudad el Estado les da los servicios públicos. Pero en muchas ciudades la urbanización se ha dado tan rápido y en procesos que no han sido manejados, que en algunas partes las poblaciones viven en zonas grises sin
derechos de propiedad, derechos al voto sin servicios públicos y sin seguridad. Y el resultado es que estos barrios, caracterizados por altos niveles de pobreza, homicidio y crimen, solamente pensemos en las favelas de Río de Janeiro o la parte solamente en mi ciudad, en Ciudad del Cabo, y son barrios que no son frágiles y sin gobierno, pero muchas veces sí son relativamente peligrosos. La tasa de homicidio es de 100 sobre 100.000 hasta 30 sobre 100.000 o 100 sobre 100.000. Y acá hay una fuerte presencia de control por parte del crimen organizado. Y el crimen organizado, pues ustedes bien lo saben, ahí está la violencia relacionada con armas, el control de territorio y extorsión y los pagos de protección y finalmente los flujos y la inversión de dinero de proveniencia criminal. No me voy a detener en cada uno, pero déjenme decir que la violencia y los homicidios con armas, hay muchas ciudades en donde muere más gente por arma de fuego que en zonas de guerra, y muchas veces la violencia está concentrada en solamente algunas partes de la ciudad. Las drogas generan un gran ingreso a ciertos grupos, pero generan problemas de salud, sobre todo en las áreas marginalizadas de la sociedad, en donde hay exclusión, vulnerabilidad, y aumentan la vulnerabilidad. El control del territorio y es un tema sobre el cual la iniciativa global para la cual yo trabajo organiza proyectos alrededor del mundo, se manifiesta con grupos criminales que le dan protección o hacen o se presentan en ausencia del Estado. Y en estas situaciones grupos utilizan violencia o amenaza de violencia para extorsionar pagos, y la violencia se vuelve una necesidad. Hay un mercado de violencia y o se aplica o se repele, y la violencia además es parte del costo del negocio criminal y es muchas veces lo que separa la clase media de la clase baja, lo que muchas veces genera miedo en muchas ciudades alrededor del mundo. Y la violencia va quedando en ciertas áreas de la ciudad y solamente se logra superar por fuera de ciertos territorios. Y este no es un modelo para el desarrollo sostenible, y esto me lleva a mi cuarto punto: el dinero criminal. El dinero ganado por los grupos criminales por extorsión, por ejemplo, los ingresos de actividades ilegales generalmente se utiliza para comprar armas, drogas, y lo que probablemente sea más peligroso es como las utilidades del crimen corrompen el sistema legal y político en muchas ciudades, comprando impunidad y comprando influencias que generan una paraguas de protección para los grandes criminales. Y esto afecta y reduce la confianza de las personas en el gobierno y el sistema de justicia. Un último punto sobre el análisis de los mercados de crímenes urbanos es que no suceden en un vacío. Es importante ver la posición de las ciudades en la cadena de valor de oferta y demanda. Tenemos que ver si son un mercado autocontenido o si permiten flujos de entrada y salida hacia la ciudad, si están ubicados a lo largo de corredores claves. Y yo sé que Colombia tiene mucha experiencia en manejar estos mercados urbanos y rurales y de la ciudad. Cuando vemos el problema en las ciudades alrededor del mundo, a medida que continúa creciendo la urbanización, y pues claramente la pandemia ha exacerbado y expuesto una serie de tendencias que acabo de mencionar, y esto muchas veces sucede por debajo de la superficie en lugares donde hay gran desigualdad, y esto también ha expuesto las entidades antisociales, y algunas de las comunidades más vulnerables son las más afectadas por la pandemia. Algunos de los sistemas de salud que han podido reaccionar de manera menos ágil frente a esto, menos fuerte además que el crimen organizado, y cuando no hay Estado
esto genera una mayor dificultad. Hay unas organizaciones criminales que aprovecharon el confinamiento para fortalecer su presencia en las ciudades y para aprovechar la oferta y la demanda de los grupos ilícitos. Y a medida que la gente ha cambiado sus actividades, el cibercrimen ha aumentado en cifras sorprendentes. Los grupos criminales y delictivos están en un momento en donde quieren explotar las dificultades post-COVID y podemos anticipar un disparo por ejemplo, de medicamentos falsificados antes de que salga la vacuna, cuando ella salga. Y la incapacidad de algunos gobiernos locales y nacionales de manejar esto, lo que hará que se reduzca la confianza en las instituciones públicas. Y hay un resentimiento en algunos lugares del confinamiento contra aquellos que aplican el confinamiento, la policía y el ejército, generando y reflejando ese debate de no seguir financiando la policía, como es el caso en los Estados Unidos. Pero no quiero hablar solamente sobre las dificultades de seguridad. Quisiera hablar un poquito sobre respuestas más efectivas para construir ciudades más seguras. Y voy a hacer estos comentarios desde el punto de ser el director de una organización, la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado, que quiere plantear una respuesta global. Esta red, que fue establecida en el año 2013, ya está trabajando en diferentes observatorios alrededor del mundo y cubre una serie de áreas geográficas muy grandes. Somos una organización basada en redes con más de 500 miembros de alrededor del mundo que tienen un interés y una experiencia y conocimiento en entender y responder al tema de crimen organizado y el desafío de la ciudad urbana. Y con base en nuestro trabajo que mira las tendencias globales de criminales y el crimen en las ciudades y la gobernanza criminal, permítanme hacer una sugerencia sobre cómo responder de manera más eficaz al crimen organizado y a las dificultades urbanas. Voy a resumir las respuestas en 3 categorías. La primera es estrategia, la segunda es aplicación de la ley o la respuesta policiva, y la tercera es construir o trabajar en la resiliencia. Hablando sobre la estrategia, en las ciudades, para ser exitoso, hay que implementar estrategias incluyentes y a largo plazo. Y esto depende de una voluntad política, y como ustedes seguramente lo saben muy bien, muchas veces los temas urbanos involucran tantos actores tan diferentes, a niveles tan diferentes, que muchas veces hay demasiados cocineros en la cocina y no se tiene una receta para el éxito, lo que genera argumentos de jurisdicción, silos de responsabilidad, o que las cosas se pasen por las fisuras. Otras veces se implementan soluciones temporales que tienen poco o cero impacto. Una estrategia en la cual todos puedan participar, que tenga suficientes fondos y que va a tener una mayor probabilidad a largo plazo de ser exitosa. Mi propia experiencia en muchos países, incluyendo mi propio país, trabajando con el gobierno, es que los problemas de jurisdicción en las diferentes agencias de aplicación de ley muchas veces son el problema clave. Una competencia, por ejemplo, entre la policía local, provincial o nacional, y el no compartir información, y esto es simplemente parte de una falta de coordinación y cooperación. Es esencial entonces desarrollar una estrategia que se enfoque en la seguridad urbana, que tenga un enfoque multisectorial, y no hay una sola solución mágica para reducir el crimen organizado, la seguridad o la inseguridad urbana en las ciudades. La aplicación de la ley y las entidades son cruciales, pero no son suficientes. La vivienda, salud, todo esto debe ser parte de este plan, y más, sobre todo, los análisis deben incluir a todas las partes interesadas, incluyendo representantes de las comunidades, los diferentes niveles de gobierno. El sector privado es un actor clave,
y los diferentes ministerios del gobierno. Y vuelvo a enfatizar que debe haber presencia de liderazgo de alto nivel de esto. De lo contrario, esto no se quedaría sino una estrategia en papel. Una cosa que quisiera resaltar y que he visto en mi experiencia personal trabajando en los programas de iniciativa global en muchas partes del mundo es cómo traer recursos de afuera de la comunidad, ya sean recursos políticos o voluntad política, recursos financieros o refuerzos policivos, de manera que sea aceptada por los beneficiarios. Y dos lecciones que hemos aprendido en muchas partes del mundo es la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Y por transparencia me refiero a explicar de manera efectiva qué pasos se van a tomar y por qué. Y en términos de rendición de cuentas, la clave es incluir actores externos a los mecanismos de supervisión y a los objetivos estratégicos que sean considerados legítimos por parte de la comunidad. De lo contrario, existiría el riesgo de que fueran rechazados o de que exacerbaran tensiones entre las personas. Y el tercer tema de la policía, o el segundo tema de aplicación de la ley o la actividad policiva. Algunas de las imágenes que vimos en los últimos meses es de policía y soldados muy armados implementando toques de queda y rompiendo las manifestaciones. Esto se ve mucho en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en Latinoamérica, y de hecho en muchos lugares uno puede decir que estas actividades han sido contraproducentes. En muchas partes del mundo las cárceles están llenas de las bases del crimen, mientras que los jefes se mantienen en impunidad a la vista de todos. Así que, ¿cómo afectar la base del reclutamiento del crimen organizado y poder ir a buscar en pro de aquellos que son las cabecillas? Y el Estado debe aplicar la ley de manera legal. Y lo clave es que el Estado vuelva a tomar el control de las áreas que están en manos de los grupos organizados. Y esto de manera en que fortalezca el gobierno y no solamente mejore el control. Las ciudades no deben ser zonas de guerra, sino deben ser áreas públicas que deben asegurarse y volverse seguras. Y esto debe hacerse todo dentro de la aplicación de la ley, y esto debe ir de la mano con grupos y espacios públicos de consulta, de manera consultando las comunidades. Hace unos años se habló muchísimo de las comunidades policivas y sigue siendo un concepto clave en términos de la interacción de la comunidad con los estados. Esto puede fortalecer las tendencias entre las comunidades, la policía, y puede ir quitándole legitimidad a los grupos delictivos. Por experiencia en mi comunidad, hay que muchas veces la policía como institución no atrae a las mejores personas, y al mismo tiempo la fuerza de la ley hay que dirigirla contra los líderes de las pandillas, contra quienes los protegen, para detener ese terror que se da en muchas comunidades y para lograr cambiar la cultura de impunidad. Y cuando sea necesario se deben crear unidades investigativas especiales para ir en pos del crimen organizado, y los fiscales deben recibir los recursos necesarios para poder hacer su trabajo. Y en Colombia, desde luego, ustedes tienen muchísima experiencia con estos enfoques que ya han utilizado. La tercera área, antes de terminar, es el área de resiliencia y cómo fortalecer la resiliencia local. Se necesita hacer más inversión en comunidades más seguras y más sostenibles, invirtiendo en escuelas, en espacio público, en recreación, y las discusiones de presupuesto deberían incluir a las personas de las comunidades afectadas. Y para enfatizar estas discusiones, claramente no es que no tengan dificultades, solamente estoy diciendo que son importantes y necesarias para un gobierno local efectivo, porque son las personas las que más se ven afectadas por el lugar en el que viven. En la iniciativa global
mundial, financiamos muchos proyectos alrededor del mundo financiados por los gobiernos, el gobierno de Noruega de manera muy generosa, y vimos resultados tangibles que muchas veces se basan en consultas extensas y amplias con la gente de la comunidad. Los perpetradores de violencia y de crimen en las áreas urbanas son jóvenes hombres que hay que darles otras salidas, y el reto es que estos jóvenes hombres se salgan de este camino suficientemente temprano para que no entren en este camino del delictivo, y esto implica educación, capacitación, acompañamiento y desde luego el deporte, que es una fuerza poderosa. Estas actividades hacen que estos jóvenes se mantengan alejados de las pandillas. Otro ejemplo son las estrategias de reducción de violencia. Y como les dije, hay muchas ciudades alrededor del mundo donde esto es muy fuerte, y esto tiene que ver con trabajos de la policía, trabajando con los grupos locales de la comunidad, y de darle una mano a las comunidades. En mi propio país, un indicador clave de desempeño para la policía local es resolver problemas para reducir los niveles de homicidio, y este debe ser uno de los principales indicadores de éxito y de promoción. Un último aspecto de la resiliencia es reducir el daño a los más vulnerables, y adicionalmente a la juventud hay que ponerle más énfasis a prevenir y abordar el tema de violencia basada en género para reducir el daño también a los drogadictos, el reducir el uso de las drogas, y que los drogadictos puedan entrar en el sistema de salud reduce las utilidades del crimen organizado, y tenemos que pensar de manera más creativa sobre cómo hacer esto, que es un proceso de cooperación entre las autoridades municipales y las de aplicación de la ley. Señoras y señores, en conclusión, permítanme decir que aunque la situación se ve difícil en muchas ciudades, yo quiero decir que esta crisis que estamos experimentando es una oportunidad para cambiar políticas que no estaban funcionando, y que nos dé la posibilidad de buscar unas nuevas posibilidades de avanzar. Una respuesta a mi presentación podría ser, sobre todo en Colombia, de que ustedes todo esto ya lo han oído, ya lo conocen, pero mi experiencia es de diferentes países, incluyendo mi experiencia en mi propio país, y es que me dice que muchas veces hablamos mucho de los desafíos, hablamos de coordinación, hablamos de voluntad política, pero no pasamos a la acción. Entonces, en toda conciencia, yo puedo decirles que no son soluciones fáciles, porque ustedes eso ya lo saben, pero debemos enfocarnos a dos niveles: ir detrás de las cabecillas y reducir la base en las comunidades. Muchas gracias por su atención. Me siento muy privilegiado de haber participado en esta conferencia, y espero haberles comentado cosas que sean de utilidad para ustedes. Muchas gracias.